Estamos en el día 528 desde el 7 de octubre. Inicia hoy de nuevo una ofensiva militar, ataques aéreos en contra de la Franja de Gaza. Ya por la madrugada, a las 3 de la mañana, aviones israelíes iniciaron con ataques masivos, lo que representa el fin del cese al fuego después de esa llamada primera fase de devolución o de entrega de intercambio en la que se liberaron secuestrados a partir del 19 de enero. Esto no es igual a lo que pasó hace meses o con el inicio de la guerra el 7 de octubre. En primer lugar, y te quiero platicar cosas que tal vez en otros lugares no te dicen, hay indicaciones de inteligencia en las que se muestran que Hamás estaba ya planeando un ataque incluso de mayor escala como lo hizo el 7 de octubre, incluso desde febrero. Estos ataques israelíes tienen como objetivo adicional, aparte de forzar la liberación de secuestrados y terminar con el dominio y el gobierno de Hamás en la Franja de Gaza, tienen como objetivo proteger a la ciudadanía israelí, sobre todo de ataques similares a lo que sucedió el 7 de octubre. Pronto, en algunos días, tal vez meses, semanas, veremos la información detallada de cómo Hamás estaba planeando llevar a cabo estos ataques nuevamente. En segundo lugar, les platico que, a diferencia de lo que había sucedido meses atrás, hoy en día tenemos juegos o jugadores nuevos en este panorama. Empezando por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que le ha dicho muy claro a Israel que tiene derecho a defenderse de la manera en la que Israel lo decida, algo que no sucedía en el gobierno anterior de los Estados Unidos. El segundo jugador importante nuevo que existe aquí es que el jefe del ejército israelí acaba de tomar posición hace algunos días y es un jefe militar elegido por Netanyahu. El tercer factor y la tercera persona que es nueva en este juego es el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz. Entre estos personajes podemos ver que las acciones de Israel serán completamente distintas. Cuando Israel no tiene hoy ningún limitante en cuanto a equipo militar y tiene el apoyo completo de Estados Unidos. Ha dejado muy claro la Casa Blanca hoy, lo ha dicho, que es Hamás quien se buscó esta represalia israelí. Pero ¿cuántos días puede durar esto? ¿Es acaso esto lo que va a provocar que se regrese a la mesa de negociaciones y que veamos otra vez la devolución de los 59 secuestrados que aún siguen en la Franja de Gaza, 59, entre vivos y muertos? ¿Es posible que veamos esto en pocos días? La realidad es que esto depende de Hamás. Y este ataque lo llevaron y lo sorprendieron completamente a Hamás, porque en Israel internamente hay muchos escenarios o muchas cosas que se están generando en estos días. El primero es que Israel estaba en procesos, el gobierno de israelí, créanlo o no, de destituir al jefe de la Agencia Especial de Investigación Interna, el Shabak, y muchos decían que era imposible que Israel iniciara una operación militar en contra de Hamás en estos momentos, lo que los toma por sorpresa. Existen otros procesos adicionales, como la aprobación del presupuesto de este año del gobierno de Israel, que se debe de dar antes del 31 de marzo. Sin embargo, Israel toma esta decisión y estamos en una de las jornadas más definitivas para este proceso, en la que si Hamás no decide doblegarse y empezar a devolver secuestrados, veremos que esto se va a incrementar de mayor manera. Ayer empezaron los aviones, existen ya algunos tanques que están entrando al norte de la Franja de Gaza y es muy probable que continuemos en los próximos días con la entrada de soldados de infantería y que veamos de nuevo una conquista parcial, me refiero en el tiempo, sino una conquista de la Franja de Gaza para lograr que Hamás no sea quien gobierne la Franja de Gaza en el futuro. Piénsenlo, incluso si no existirían secuestrados y existen los datos y la motivación de Hamás para llevar a cabo un ataque igual al del 7 de octubre, Israel no vuelve a caer en el error y siempre se va a defender previamente. Pero les pido que el análisis también lo llevemos más allá sobre las acciones que puede tomar Estados Unidos, incluso junto con Israel, en contra de Irán. Estados Unidos dejó muy claro que cualquier acción de los Houthis en Yemen que sea llevada en contra de Estados Unidos o de Israel, el responsable principal para estos dos gobiernos será Irán.
Estamos iniciando un nuevo capítulo en este conflicto. Esperemos que las partes o los grupos que han intentado sin ningún éxito prácticamente la desaparición del Estado de Israel y la aniquilación de judíos donde estén, que entiendan de una vez por todas que eso no lo van a poder lograr. Te pido que te suscribas, que sigas escuchando nuestras reflexiones. Estaremos actualizando sobre los últimos acontecimientos hoy que se rompe el cese al fuego en la Franja de Gaza.